Detente por un momento. Lo que vas a escuchar no es para todos. No es un mensaje popular, no es una palabra genérica, no es contenido para entretenerte. Es una revelación que divide el alma, que sacude el espíritu, que expone el corazón. Es una palabra dirigida única y exclusivamente a los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hoy el cielo va a hablarle directamente a los que no encajan, a los que han llorado en silencio sin saber por qué, a los que han sido procesados sin explicación, a los que han sido apartados por Dios aunque nadie lo entienda. Hoy el Espíritu Santo quiere recordarte por qué fuiste elegido, qué marcas lleva tu alma y cuál es el peso eterno de la gloria que cargan los que han sido llamados para algo más grande que esta vida. Si alguna vez sentiste que lo que otros celebraban no llenaba tu alma, si te diste cuenta de que tu espíritu clamaba por algo más profundo, más santo, más eterno, esta palabra es para ti. Si has caminado con el corazón herido, pero con la fe intacta, si has pasado por el fuego y aún estás de pie, si hay una voz que te llama en las madrugadas, si hay una carga que no te deja vivir una fe superficial, entonces escúchame con atención, porque hoy vas a entender lo que solo entienden los verdaderos escogidos de Dios. No fuiste llamado para encajar, fuiste escogido para cargar. No fuiste creado para sobrevivir, fuiste sellado para vencer. Hay cosas que solo viven los elegidos, dimensiones que solo habitan los separados, pruebas que solo enfrentan los consagrados y gloria que solo alcanzan los que no retroceden. Y si tú eres uno de ellos, lo sabrás mientras escuches cada palabra de este mensaje. El Espíritu va a testificarlo dentro de ti, va a quemarte por dentro, va a remover todo lo que está dormido, porque esta no es una enseñanza más, es un llamado divino a despertar. Así que prepárate, apaga el ruido, cierra las puertas del alma y permite que la voz del Espíritu Santo atraviese cada parte de tu ser, porque lo que vas a escuchar a continuación no viene de hombre, viene del corazón mismo de Dios para ti. Esta es la hora en que los elegidos se levantan, esta es la hora en que se revelan los verdaderos, y tú has sido escogido para brillar en medio de las tinieblas. Escucha bien, porque esta palabra puede marcar tu eternidad. Los elegidos de Dios no caminan confundidos por la vida, ni tienen que mendigar amor o aprobación. Ellos conocen desde lo más profundo de su espíritu que son amados por el Padre con un amor eterno, irrevocable e incondicional. Esta revelación no es un simple conocimiento intelectual, es una certeza espiritual que quiebra cadenas invisibles, sana las heridas más antiguas del alma y establece una nueva identidad basada en la gracia, tal como está escrito en el libro del profeta Jeremías capítulo 31 versículo 3: con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi lealtad. Esta palabra no es una metáfora poética, es una declaración celestial que Dios hace sobre lo que Él ha escogido. Cuando el amor del Padre es revelado al corazón del creyente, todo cambia. Se rompe la necesidad de competir por atención, de demostrar valor a través de logros o de buscar aceptación en lugares equivocados. Los elegidos saben que son hijos, no empleados, que son herederos, no extraños, que son parte de un linaje santo, no una estadística más entre las multitudes. Es por eso que el apóstol Juan escribió con tanta seguridad en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Este amor no depende del comportamiento humano, sino de la elección soberana de Dios. Los elegidos no fueron escogidos por ser mejores, sino porque el Padre así lo quiso, y su amor comenzó a operar en ellos desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice claramente: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él.
En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta elección no fue casual ni genérica, fue específica, intencional y personal. Cuando esta verdad penetra el alma, ya no hay lugar para el temor. Como afirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 15: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Los elegidos claman Padre no como una fórmula litúrgica, sino como una realidad emocional, como un niño que corre a los brazos seguros de aquel que nunca lo abandonará. Esta intimidad con Dios no se negocia, no se falsifica, no se puede imitar. Es algo que solo los elegidos experimentan, porque han sido sellados con el Espíritu Santo como garantía de su herencia eterna. La revelación del amor de Dios es también una fuente de seguridad en los momentos más oscuros. Cuando todo se tambalea, cuando los vientos soplan con furia, cuando los demás te rechazan o el mundo te desprecia, los elegidos recuerdan que hay un amor que no cambia. Como dice el libro de Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Los elegidos no caminan con miedo a perder a Dios, porque saben que Dios nunca los soltará. Ese amor también transforma radicalmente la manera en que los elegidos se relacionan con los demás. Ya no se trata de amar para recibir algo a cambio, sino de amar porque fueron amados primero. Ya no buscan personas que llenen sus vacíos, porque han sido llenos con la plenitud de Dios. Ya no exigen amor humano como una necesidad desesperada, porque el amor divino ya ha cubierto sus carencias más profundas. El apóstol Juan lo expresa de forma contundente en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Este conocimiento no infla el orgullo del creyente, sino que lo humilla. Saber que se ha sido amado sin mérito alguno lleva al alma a rendirse en gratitud. No hay espacio para la soberbia en quien ha recibido tanto sin merecerlo. Por eso los elegidos no se jactan de su posición, sino que viven con una actitud de adoración constante. Saben que fueron encontrados cuando estaban perdidos, redimidos cuando estaban rotos, levantados cuando estaban postrados. Y finalmente, esta revelación es la base de toda obediencia verdadera. Quien ha sido profundamente amado por el Padre no obedece por miedo, ni por obligación, ni por manipulación religiosa. Obedece porque el amor lo ha conquistado. Obedece porque confía. Obedece porque desea agradar al que le amó primero. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 15: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Solo los elegidos que conocen la profundidad de ese amor pueden responder con una vida entregada, rendida y apasionada. Este es el primer sello del elegido, no una doctrina, no una experiencia carismática, no un título eclesiástico, sino una relación transformadora con el Padre Celestial, basada en la revelación viva de su amor eterno e inquebrantable. Esa es la primera gran marca que distingue a los que realmente han sido escogidos por Dios. Los elegidos de Dios no son ajenos al fuego. La vida del verdadero escogido no es una senda llena solo de bendiciones visibles, ni una secuencia continua de puertas abiertas. Es una vida donde las pruebas tienen un propósito eterno, donde el sufrimiento no es castigo, sino herramienta divina para refinar el carácter. Como el orfebre que purifica el oro en el crisol, así también el Señor permite temporadas intensas, aparentemente devastadoras, pero que terminan revelando la pureza, la fe y la resistencia espiritual que no pueden ser forjadas en tiempos fáciles. El apóstol Pedro lo expresó con una claridad sobrenatural en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7. En esto ustedes se alegran,
aunque ahora por un poco de tiempo tengan que sufrir diversas pruebas. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honra cuando Jesucristo se revele. Las pruebas que enfrentan los elegidos no son al azar, ni son simplemente consecuencia del pecado, como muchos erradamente piensan. Son entrenamientos espirituales, preparaciones divinas, batallas que no destruyen sino que afirman, porque solo los elegidos son llevados a ciertos desiertos, solo los escogidos son confrontados con ciertos vientos, no porque Dios los haya abandonado, sino porque Él los está formando para una gloria mayor. Cada lágrima que cae en medio de una noche oscura es contada por el Padre. Cada silencio prolongado es una oportunidad para que la fe eche raíces más profundas. No es el favor humano lo que distingue al elegido, es la capacidad de mantenerse de pie cuando parece que el cielo ha enmudecido. Quien es verdaderamente escogido, tarde o temprano, entra en un horno. No uno físico como el de los 3 jóvenes en Babilonia, pero sí uno espiritual. Un lugar donde todo se vuelve incierto, donde las oraciones parecen no tener eco, donde los amigos se alejan, donde las fuerzas se agotan. Y es allí, en medio del crisol, donde Dios aparece, no siempre para sacar al elegido de inmediato, sino para caminar con él en medio del fuego. Como dice el profeta Isaías capítulo 43 versículo 2: cuando cruce las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Los elegidos no huyen de la prueba. Puede que tiemblen, puede que lloren, puede que se pregunten por qué, pero en lo profundo saben que hay un propósito. No se trata de soportar por soportar, sino de entender que el proceso está moldeando su espíritu, está deshaciendo el orgullo, está quemando la autosuficiencia, está revelando lo que de otro modo jamás se manifestaría. Porque solo en el fuego se separa lo falso de lo verdadero, lo superficial de lo profundo, lo humano de lo eterno. Los elegidos aprenden a no pelear contra el fuego, sino a abrazar lo que el fuego está formando. Es en estas etapas que muchos se alejan, que muchos desisten, pero el elegido no. Él no entiende todo, pero confía. Ella no tiene toda la respuesta, pero adora. En medio de la incertidumbre, en medio del quebranto, el alma elegida se aferra al carácter de Dios. Y allí es donde se demuestra la verdadera fe. No cuando todo va bien, sino cuando no hay señales. Y sin embargo el corazón sigue creyendo. Como Job, que en el capítulo 23, versículo 10 dijo: Él conoce el camino que yo tomo, si me prueba saldré como el oro. Este tipo de fe no se desarrolla en congresos ni en montes de adoración. Se forja en valles oscuros, en habitaciones silenciosas, en lágrimas derramadas en la madrugada. El elegido descubre que hay gloria en el quebranto, que hay gracia en medio del dolor, que hay una comunión profunda con Cristo cuando se participa también de sus sufrimientos. Como escribe el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 10: quiero conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección y participar en sus sufrimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Las pruebas no son una señal de que Dios te ha olvidado. Por el contrario, muchas veces son la evidencia más clara de que eres parte de sus planes. Porque Dios no pule lo que no es suyo. Dios no disciplina a los que están fuera de su casa. El escritor de Hebreos capítulo 12 versículo 6 lo dice sin ambigüedad: el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Por eso, si estás en medio del fuego, si sientes que todo se ha removido, si tu corazón está siendo zarandeado, no huyas, no escapes, no retrocedas. Pregunta: ¿qué está formando Dios en ti? ¿Qué está quemando? ¿Qué está puliendo?
Porque los elegidos, aunque sufren, no son destruidos. Aunque se doblan, no se quiebran. Aunque atraviesan noches, saben que la mañana llega, y cuando el proceso termina, se levantan más humildes, más puros, más firmes, más parecidos a Cristo. Porque el crisol no solo revela, también transforma. Y eso solo lo viven los elegidos de Dios. Los elegidos de Dios no solo conocen a su Creador a través de la doctrina, sino que han aprendido a reconocer su voz en la intimidad del aposento secreto. Hay un nivel de comunión que solo los escogidos experimentan, porque no se conforman con una religión de domingo, ni con una fe superficial basada en lo que otros dicen. Ellos anhelan más. Ellos persiguen la presencia de Dios con hambre, como un ciervo que busca desesperadamente las corrientes de agua. Como declara el salmista en el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta comunión no se trata de recitar oraciones ni de repetir fórmulas religiosas. Se trata de entrar en lo secreto, cerrar la puerta al mundo exterior y exponer el alma desnuda delante del Padre. Es en ese espacio donde la voz del Espíritu Santo no solo consuela, sino que instruye, corrige, levanta y direcciona. Jesús lo dejó claro en el Evangelio, según Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. El creyente común ora. El elegido vive en oración, no porque sea mejor, sino porque ha sido atraído irresistiblemente a la fuente. El Espíritu le ha seducido, le ha marcado y le ha inquietado hasta que el clamor se convirtió en respiración. Los elegidos han aprendido que fuera de ese lugar secreto no hay dirección verdadera, ni hay paz genuina, ni hay fuerza duradera. Es allí donde la confusión se disipa, donde la carga se aligera, donde el corazón encuentra reposo. No todos desean entrar allí. Muchos prefieren el bullicio, las luces, el ruido de la actividad religiosa. Pero los elegidos han sido llevados por el Espíritu al silencio sagrado, donde no se oyen aplausos, pero sí susurros del cielo. No hay plataformas, pero hay encuentros. No hay multitudes, pero sí presencia. Y esa presencia vale más que cualquier éxito visible. En ese aposento secreto no solo se ora, también se escucha. Porque los elegidos saben que la oración no es un monólogo, es un diálogo. Ellos no solo descargan su alma, también aprenden a guardar silencio para que el Espíritu hable. Porque como dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo no es una alegoría bonita, es una realidad espiritual. Los elegidos oyen, y al oír obedecen, y al obedecer avanzan en el propósito eterno de Dios. Muchos se quejan de no escuchar la voz de Dios, pero no han cultivado ese lugar íntimo donde su voz se revela. Los elegidos sí lo han hecho, no de manera perfecta, pero sí constante. Y en ese espacio han aprendido que la voz de Dios no siempre retumba, muchas veces susurra, no siempre grita, muchas veces murmura, pero siempre guía, siempre consuela, siempre alinea. Los elegidos entienden que en ese lugar secreto no hay máscaras. Allí no se puede aparentar, no se puede fingir fe, no se puede engañar al Espíritu. Por eso al principio puede ser doloroso, porque el Señor confronta, pero después dulce, porque el Señor abraza. Los elegidos han vivido lágrimas en ese lugar, pero también carcajadas. Han derramado confesiones, pero también han recibido revelaciones. Han gritado de desesperación, pero también han danzado por gratitud. Este tipo de comunión no es producto del esfuerzo humano,
es el resultado de una obra interna del Espíritu Santo que seduce el corazón del elegido hasta llevarlo una y otra vez al secreto. A veces no hay palabras, a veces solo hay lágrimas, a veces solo hay un silencio cargado de gloria, pero el alma sabe que Dios está allí y eso es suficiente. En ese lugar los elegidos reciben instrucciones, reciben dirección para sus pasos, estrategias para sus batallas, respuestas para sus dudas, como dice el libro del profeta Isaías capítulo 30 versículo 21, que entonces tus oídos oirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo, ya sea que te vayas a la derecha o a la izquierda. Esta es una promesa viva para quienes han sido escogidos para caminar de la mano del Espíritu y no de la carne. Los elegidos también interceden en lo secreto. No buscan reconocimiento humano por sus oraciones, pero en lo invisible están abriendo caminos, rompiendo cadenas, levantando muros de protección alrededor de otros. Lo que hacen en lo oculto, el Padre lo recompensa en lo público, pero esa recompensa no es su motivación. Su mayor recompensa es estar allí, simplemente con Él. Por eso, si alguien pregunta qué distingue a los elegidos, una de las respuestas más contundentes es esta: ellos han hecho del secreto su habitación. No visitan ocasionalmente la presencia de Dios, habitan en ella. Han aprendido a reconocer su fragancia, su movimiento, su silencio, su voz. Y en ese lugar no solo sobreviven, florecen. Porque solo los elegidos viven en esa comunión profunda que transforma, guía y sustenta. Solo los escogidos han aprendido a vivir no desde la fuerza humana, sino desde el susurro del Espíritu Santo. Los elegidos de Dios han recibido una gracia que no todos entienden. Han sido investidos con autoridad espiritual, no por mérito propio, sino por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Esta autoridad no se trata de posición humana ni de aplauso visible, sino de una unción que carga el alma y recubre su palabra con peso celestial. Es la autoridad que no viene de un cargo, sino del altar, que no se obtiene por estudio teológico, sino por intimidad profunda con el Padre. Y esta autoridad tiene un propósito: interceder con eficacia y romper yugos espirituales en el nombre que es sobre todo nombre. Tal como lo declara el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 19. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Este tipo de autoridad no se hereda de padre ni se aprende en libros. Se recibe en la escuela del quebranto, en la intimidad con el Espíritu, en la forja del desierto. Es una autoridad que no busca dominar a otros, sino liberar a los oprimidos, que no se alimenta de poder, sino de obediencia, que no grita para llamar la atención, sino que habla y los cielos responden. Porque cuando los elegidos oran, los ángeles se mueven. Cuando los escogidos interceden, los muros tiemblan. No porque sean especiales, sino porque han sido alineados con el corazón de Dios. Los elegidos entienden que su lucha no es contra carne ni sangre. No pierden tiempo peleando en lo humano, porque han aprendido a pelear en lo invisible. Como enseña la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 12. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esta revelación transforma por completo su forma de enfrentar los conflictos. No reaccionan con la carne, responden con el Espíritu. No atacan con palabras vacías, disparan con oración ferviente. El mundo espiritual no se conmueve por títulos, se sacude por autoridad. Y esa autoridad se manifiesta cuando el cielo reconoce tu voz. Los hijos de Seba intentaron reprender demonios en el nombre de Jesús, pero sin autoridad espiritual. Y el resultado fue vergonzoso. Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo 15 relata que el espíritu malo le respondió: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Esos hombres conocían el nombre
pero no caminaban en la unción. Decían las palabras correctas, pero no portaban el respaldo del cielo. Por eso los demonios no retrocedieron. En cambio, los elegidos de Dios han sido probados, han sido vaciados, han sido entrenados en lo secreto. Y ahora, cuando interceden, lo hacen con fuego. No recitan oraciones, lanzan decretos, no se desesperan, se alinean, porque saben que su voz está respaldada por el poder del Altísimo. Y no oran desde la emoción, oran desde la posición. Saben que han sido sentados con Cristo en lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 2 versículo 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Esa posición espiritual permite ver la batalla desde arriba, no desde el caos. Oran como guerreros, no como víctimas. Claman como herederos, no como mendigos. Y en sus labios hay espada, en sus manos hay fuego y en su espíritu hay dirección. Por eso cuando interceden por una vida, por una familia, por una nación, no están repitiendo frases, están desatando poder. La autoridad de los elegidos también se manifiesta en su capacidad de reprender tinieblas, no con gritos, sino con discernimiento, no con fórmulas, sino con convicción. Saben cuándo hablar, cuándo callar, cuándo ungir, cuándo romper, cuándo declarar, y lo hacen con precisión, porque han sido entrenados en la obediencia y no se mueven por emociones, sino por el Espíritu. Este poder no les pertenece, pero fluye a través de ellos porque han sido consagrados. Han pagado el precio de la carne crucificada, del ego roto, del orgullo triturado. Por eso no se glorían en los milagros, sino en que sus nombres estén escritos en el cielo. No buscan reconocimiento humano, sino aprobación divina. Saben que el verdadero poder no se demuestra, se carga. Y cuando lo llevan, las tinieblas ceden terreno, las enfermedades retroceden, los yugos se rompen. Y todo esto es posible porque interceden en el nombre, sobre todo nombre. No oran en su nombre, oran en el de Jesús. Y cuando ese nombre es pronunciado con fe por labios consagrados, el infierno tiembla. Como lo dice Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así caminan los elegidos, no como víctimas del sistema, sino como embajadores del cielo. No como mendigos espirituales, sino como hijos con autoridad. No porque se lo merezcan, sino porque el Cordero los lavó y el Espíritu los selló. Y ahora, armado con intercesión, vestido con fuego, marcado con autoridad, caminan por la tierra rompiendo cadenas y estableciendo el reino. Porque eso solo lo viven los elegidos de Dios. Hay una marca en los elegidos que no se puede ocultar ni apagar: el gozo inconmovible que brota de lo profundo del espíritu, incluso en medio de la más áspera adversidad. Este gozo no es una emoción pasajera ni un entusiasmo momentáneo. No depende de las circunstancias, ni de los resultados visibles, ni de la aprobación humana. Es una corriente constante, un río secreto que fluye aun cuando todo alrededor parece estar derrumbándose. El apóstol Pablo lo experimentó en carne propia y lo expresó con poder en la segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 10, al decir: parecemos tristes, pero siempre estamos alegres; parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos; no tenemos nada, pero lo poseemos todo. El gozo de los elegidos no se explica con lógica humana. No se trata de sonreír fingidamente cuando hay dolor, ni de negar las pruebas o los valles. Es una dimensión más profunda. Es una certeza interior que se ancla en la fidelidad de Dios, no en las circunstancias. Es la convicción de que aunque el entorno sea hostil, el alma está abrazada por el Padre. Aunque no haya respuestas, hay presencia. Aunque no haya señales,
hay promesas, y eso basta para que el corazón se mantenga encendido. Este gozo es tan sobrenatural que se manifiesta incluso en prisiones, como ocurrió con Pablo y Silas. Ellos habían sido azotados, encadenados, humillados. Todo parecía adverso, pero a medianoche se pusieron a cantar himnos, no porque las circunstancias fueran favorables, sino porque el gozo no provenía del exterior. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25 lo narra así: a eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. El gozo de los elegidos no solo les sostiene, también impacta a quienes los rodean. Es un testimonio viviente de que Cristo está en ellos, más allá del dolor. Los elegidos han aprendido que la alegría del cielo no se compra ni se consigue en eventos emocionales. Se forja en la intimidad con el Espíritu Santo, quien es la fuente del verdadero gozo, como dice la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Esta alegría no es un fruto del esfuerzo humano, es el resultado de una vida en el Espíritu, y como tal permanece incluso cuando todo lo demás es arrancado. No todos pueden soportar la pérdida, la enfermedad, la traición o la espera con gozo. Solo los elegidos han sido capacitados para eso, porque su gozo no está ligado a lo que tienen, sino a quien los sostiene. No está atado a los resultados, sino al carácter inmutable de Dios. Ellos han entendido que su deleite no está en lo que hacen, sino en quienes son en Cristo. Por eso pueden declarar con el profeta Habacuc en el capítulo 3 versículos 17 y 18: aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del aprisco y no haya vacas en los corrales, aun así yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El mundo no entiende este tipo de gozo. Les parece locura que alguien cante en medio de un diagnóstico terminal, que alabe mientras se enfrenta a una pérdida, que bendiga mientras es traicionado, que siga sembrando mientras no ve fruto. Pero los elegidos han sido tocados por algo más fuerte que la tristeza, más profundo que el miedo, más duradero que la felicidad humana. Han sido llenos del gozo del cielo. Este gozo no niega el dolor, lo trasciende. No elimina las lágrimas, las santifica. No borra el sufrimiento, pero lo convierte en altar. Es por eso que los elegidos no viven una vida bipolar entre la fe y el quebranto, sino que han aprendido a caminar con ambas cosas al mismo tiempo. Tienen lágrimas en los ojos, pero cánticos en los labios. Tienen cargas en los hombros, pero fuego en el pecho. Tienen noches oscuras, pero una lámpara encendida por dentro. Y ese gozo se convierte en su fuerza, porque no es un lujo emocional, es una herramienta de guerra. El enemigo puede tocar muchas cosas, pero no puede robar un gozo que no proviene de este mundo. Por eso el libro de Nehemías capítulo 8 versículo 10 dice con poder: el gozo del Señor es mi fuerza. No dice que el dinero es mi fuerza, ni la fama, ni el éxito. El gozo, esa es la energía sobrenatural que sostiene a los elegidos en los días más difíciles. Es lo que los mantiene en pie cuando otros caen. Es lo que les permite adorar mientras sangran, avanzar mientras son perseguidos y seguir creyendo cuando todo se rinde. Ese gozo también es contagioso. Cuando los elegidos lo llevan consigo, transforman el ambiente, irradian esperanza, despiertan fe, levantan a los caídos. No porque sus vidas sean perfectas, sino porque su interior ha sido conquistado por el gozo de la salvación. Como el salmista clamó en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 12: devuélveme el gozo de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Ese clamor se convierte en canción para los elegidos, porque si han sido salvados, si han sido redimidos, si han sido amados por el Dios eterno, entonces hay motivos para alegrarse.
Aún en medio del quebranto, el gozo de los elegidos no muere. Se vuelve más puro, más fuerte, más eterno, porque eso solo lo viven los verdaderamente escogidos de Dios. Los elegidos de Dios no caminan a ciegas, ni son arrastrados por los vientos doctrinales o las emociones colectivas del mundo. Han sido dotados por el Espíritu Santo con un discernimiento profético que le permite leer los tiempos, ver más allá de lo visible y mantenerse firmes en medio de la confusión. Esta capacidad no es un talento humano ni una intuición natural, es una operación sobrenatural del Espíritu en el alma del escogido. Como está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él no está sujeto al juicio de nadie. Este juicio no se refiere a condenar, sino a discernir, a comprender con claridad lo que otros no pueden ver. Los elegidos no solo perciben lo que sucede en la superficie, sino que tienen ojos abiertos para detectar los movimientos del enemigo, los engaños del sistema y sobre todo la dirección del cielo. No se dejan llevar por lo aparente, porque han aprendido que muchas veces lo que brilla no proviene de la luz, y lo que parece débil está lleno de poder. Han sido entrenados por el Espíritu para diferenciar la voz de Dios del ruido de las masas. No todo lo que suena bien viene del cielo, y no todo lo que es popular es espiritual. Por eso el apóstol Juan advirtió con firmeza en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Este discernimiento no hace a los elegidos arrogantes, sino vigilantes. Saben que el error no siempre se presenta como mentira descarada, sino como verdad mezclada. Saben que el enemigo no siempre aparece con cuernos y cola, sino disfrazado de ángel de luz. Por eso se mantienen sobrios, con los sentidos espirituales activos, alertas en todo tiempo, atentos a las señales del Espíritu. Jesús mismo exhortó a discernir los tiempos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 3, cuando dijo: saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Los elegidos han sido activados para ver más allá. Tienen una percepción interna que no se apaga por la lógica ni se ahoga en la emoción. Cuando otros se desesperan, ellos consultan al Espíritu. Cuando otros siguen modas espirituales, ellos esperan confirmación divina. No se mueven por impulso, se mueven por dirección, y no necesitan que todos los entiendan, porque fueron llamados a obedecer, no a complacer. Este discernimiento también les preserva de caer en trampas disfrazadas de oportunidades, porque no todo lo que se abre viene de Dios. Algunas puertas conducen al error, otras al cansancio, otras a la destrucción. Pero los elegidos tienen un no en el Espíritu que los detiene cuando algo no viene del Padre. Aunque todo parezca perfecto, si el Espíritu no da paz, ellos no avanzan, porque han aprendido a depender no del resultado, sino del testimonio interno que solo el Espíritu da. El discernimiento profético también le permite identificar las estaciones espirituales. Saben cuándo es tiempo de callar, de sembrar, de esperar o de correr. No se frustran si no ven fruto inmediato, porque han entendido que el tiempo de Dios es perfecto. No se comparan con otros, porque conocen la estación en la que están. Y aunque otros estén floreciendo, si ellos están en poda, dan gloria a Dios igual, sabiendo que el fruto vendrá en su momento. Como declara el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Los elegidos también disciernen los espíritus detrás de las palabras. No se impresionan con carisma, buscan carácter. No se dejan seducir por lo emocional, buscan lo eterno, porque saben que no todo lo que brilla edifica,
y no todo lo que emociona transforma. Han aprendido a escuchar con el corazón, a evaluar con el espíritu y a juzgar con la palabra. Porque para ellos la verdad no es relativa ni moldeable, es absoluta, inquebrantable y viva. Esta capacidad de discernir es en realidad una manifestación del temor del Señor. No un miedo paralizante, sino una reverencia profunda que los lleva a buscar la voluntad de Dios por encima de la suya. No quieren caminar un paso fuera de su cobertura. No les interesa parecer exitosos, sino estar en el centro de su propósito. Prefieren la corrección del espíritu antes que el aplauso del mundo. Prefieren el desierto con Dios antes que el palacio sin Él. Y este discernimiento no solo lo preserva, también lo posiciona. Porque cuando los demás corren en desorden, ellos caminan en propósito. Cuando todo se sacude, ellos se mantienen firmes. Cuando muchos se desvían, ellos permanecen. No por orgullo, sino porque han sido escogidos para ver lo que otros no ven y para oír lo que otros no oyen. Como dice el libro de Isaías capítulo 30 versículo 21. Entonces tus oídos oirán una voz detrás de ti que dirá: este es el camino, síguelo, ya sea que te vayas a la derecha o a la izquierda. Así caminan los elegidos, no como necios, sino como sabios, no como espectadores del tiempo, sino como intérpretes del cielo, porque han sido marcados con discernimiento. Y ese discernimiento es uno de los tesoros más preciosos que solo viven aquellos que realmente han sido elegidos por Dios. Los elegidos de Dios han sido llamados a participar no solo de los triunfos de Cristo, sino también de sus sufrimientos. Esta es una verdad que incomoda a la carne, que desafía la lógica humana y que va en contra de la teología del confort que tanto se predica hoy. Pero es una verdad gloriosa, profunda y transformadora, porque los que han sido escogidos no rehuyen del quebranto, no malinterpretan el dolor, no huyen del precio que implica seguir al Maestro. Saben que la cruz no es un símbolo decorativo, sino una experiencia diaria. Como escribió el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 10: quiero conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección y participar en sus sufrimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Participar en los sufrimientos de Cristo no significa buscar dolor por gusto, ni caer en misticismos absurdos. Significa estar tan unido al corazón del Salvador, que su carga se convierte en la tuya, su compasión en tu motor, su rechazo en tu herencia, su gloria en tu esperanza. Los elegidos entienden que no puede haber corona sin cruz, que no puede haber resurrección sin muerte, que no puede haber gloria sin quebranto. Por eso cuando llega el dolor, no lo interpretan como señal de abandono, sino como evidencia de su llamado. Como enseña la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13: alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando se manifieste su gloria. Este sufrimiento no es una tragedia sin propósito. Tiene dirección, tiene fruto, tiene eternidad. Es el fuego que purifica el alma, el cincel que esculpe la imagen de Cristo en el corazón, la semilla que al caer y morir produce una cosecha inmortal. Y los elegidos han sido llamados precisamente a eso, a ser conformados a la imagen del Hijo, no solo en su poder, sino en su entrega, no solo en su victoria, sino en su pasión. Romanos capítulo 8 versículo 17 lo dice con claridad: y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, para que también seamos glorificados con Él. No todos quieren esta parte del llamado. Muchos desean los milagros, la unción, la revelación, pero no están dispuestos a beber la copa del sufrimiento. Pero los elegidos sí, no porque sean masoquistas, sino porque han sido tocados por una gracia que les permite ver más allá del dolor. Ellos saben que el quebranto es la puerta a una gloria mayor, que la lágrima es el preludio del canto,
que la herida es el terreno fértil para una unción más profunda. Por eso no maldicen el proceso, lo abrazan, no rechazan la cruz, la cargan, no huyen del Getsemaní, se postran en él. Estos sufrimientos no siempre son físicos, a veces son rechazos, traiciones, incomprensiones, soledad. A veces es ese clamor que nadie oye, esa carga que nadie entiende, ese precio que nadie ve. Pero allí, en lo secreto del dolor, el Espíritu se hace presente como nunca antes, y el alma es envuelta por una gloria que no se puede explicar, solo vivir. Como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. El mundo desprecia el sufrimiento. El evangelio de las multitudes lo evita, pero los elegidos lo redimen, lo convierten en altar, lo usan como escalera, lo transforman en perfume, porque saben que ese dolor, si he vivido con Cristo, no es pérdida, es ganancia, no es castigo, es asignación, no es ruina, es plataforma. Por eso pueden declarar como Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Los elegidos también saben que el sufrimiento los conecta con otros de manera compasiva. No juzgan con frialdad porque han sangrado, no señalan con arrogancia porque han llorado, han sido rotos por dentro, y por eso su amor es más genuino, su empatía más real, su palabra más ungida. Porque quien ha sufrido con Cristo habla con peso, no predica teorías, imparte vida, no entrega fórmulas, transmite esperanza. Este tipo de sufrimiento no es eterno, tiene una fecha de caducidad, pero mientras dure, está cumpliendo su obra. Por eso los elegidos no se desesperan. Lloran, sí, duelen, sí, pero no se rinden, porque saben que, como está escrito en el Salmo capítulo 30, versículo 5, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y cuando esa mañana llega, cuando la gloria se manifiesta, cuando la herida sana, cuando la recompensa aparece, entonces todo cobra sentido. Entonces el corazón entiende que valió la pena. Entonces el alma canta con más fuerza, porque ha sido lavada por el sufrimiento y vestida de gloria. Y eso, mis hermanos, solo lo viven los verdaderamente elegidos de Dios. Aquellos que no solo llevan su nombre, sino también su cruz. Aquellos que no solo proclaman su victoria, sino que comparten sus lágrimas. Aquellos que al final del camino brillarán con la luz de la gloria eterna. Los elegidos de Dios no viven según los impulsos de la carne, ni se dejan arrastrar por los deseos engañosos del mundo. Dentro de ellos arde una pasión santa, una llama inextinguible que los empuja a buscar la santidad con toda su alma. Esta pasión no nace del legalismo, ni de la presión externa, ni del temor al castigo. Es un fuego que brota del Espíritu, una respuesta viva al amor del Padre, un anhelo que consume lo terrenal y exalta lo eterno, como lo expresa la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. La santidad para los elegidos no es una carga, es un deleite. No es una lista de reglas, es una forma de vida. No es una meta imposible, es una evidencia del Espíritu obrando en ellos. Porque han sido llamados no solo a ser salvos, sino a ser transformados. No solo a ser perdonados, sino a ser purificados. Por eso el alma del elegido no se conforma con ser como todos. No desea mezclarse con lo profano. No anhela los placeres que destruyen el alma. En cambio clama como el salmista en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta pasión por la santidad no hace que el elegido se vuelva orgulloso, sino humilde, porque cuanto más cerca está de la luz de Dios,
más conciencia tiene de su necesidad de gracia. El verdadero santo no es el que señala a otros, sino el que vive quebrantado delante de Dios. No se siente superior, se siente dependiente, no presume de pureza, clama por más fuego purificador. Como dijo Isaías cuando vio la gloria del Señor en el capítulo 6, versículo 5: ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y mis ojos han visto al Rey y al Señor Todopoderoso. La santidad de los elegidos no es una fachada, es una realidad interna. No es apariencia, es transformación. Por eso no necesitan aparentar delante de los hombres, porque viven para agradar a Dios. Y cuando caen, no se esconden ni se justifican, sino que corren al trono de la gracia. No toleran lo que desagrada al Espíritu, no coquetean con lo que puede apagarlos, no negocian su consagración. Prefieren perder relaciones, trabajos, beneficios o fama antes que manchar la unción que llevan, porque han entendido que no hay nada más precioso que la presencia de Dios y saben que la santidad es el camino para habitar en ella. Como declara el Salmo capítulo 15, versículo 1 y 2: Señor, ¿quién puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Esta pasión por la santidad también afecta sus decisiones cotidianas. Los elegidos no dividen su vida entre lo espiritual y lo secular. Saben que todo es sagrado cuando se vive para Dios. Por eso buscan pureza en sus palabras, en sus pensamientos, en sus miradas, en sus intenciones. No permiten que lo impuro se acomode en su corazón. No se conforman con lo que es aceptable para el mundo. Quieren lo que agrada a Dios. No viven para justificar sus debilidades, sino para permitir que el Espíritu los transforme. El fuego de la santidad también produce separación. Los elegidos muchas veces son rechazados, malinterpretados o llamados exagerados, pero no les importa, porque su llamado no es agradar a los hombres, sino ser vasos útiles para el Señor. Como enseña la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21: si alguien se mantiene limpio, se convertirá en un instrumento para fines nobles, consagrado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. La santidad no es una opción para los elegidos, es su esencia. No es una meta lejana, es su camino diario. Y aunque tropiezan, no se rinden. Aunque el mundo lo presione, no ceden. Aunque la carne grite, el Espíritu lo gobierna, porque han sido marcados por un deseo mayor: vivir para agradar al Santo de Israel. Y ese deseo arde dentro de ellos como una llama que nunca se apaga. No porque ellos sean mejores, sino porque el Espíritu ha encendido algo que nadie puede apagar. Y esta santidad no solo los transforma, también los separa para una gloria mayor, porque Dios no comparte su poder con vasos contaminados, ni su presencia con corazones divididos. Por eso los elegidos son refinados, purificados, apartados, no como castigo, sino como preparación, porque hay una gloria que solo habita en lo limpio. Hay un fuego que solo desciende sobre el altar consagrado. Hay una intimidad que solo se revela a los corazones rendidos. Hebreos capítulo 12, versículo 14 lo afirma con fuerza: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así viven los elegidos, no en perfección, pero sí en rendición; no en apariencia, pero sí en autenticidad; no por obligación, sino por pasión. Han sido tomados por el fuego del Espíritu y no descansan hasta que todo en ellos refleje al Cordero. Porque la santidad no es una carga para ellos, es su llamado, su anhelo y su herencia. Y eso solo lo viven los verdaderos escogidos de Dios. Los elegidos de Dios no son espectadores pasivos del mundo, ni simples consumidores de mensajes espirituales.
Han sido llamados, llenados y enviados con una misión que los trasciende: reflejar la gloria de Cristo en medio de una generación oscura, no solo con palabras, sino con obras cargadas de compasión y con una palabra ungida que toca el alma. Ellos no viven para sí mismos, ni para construir sus propios reinos, ni para satisfacer ambiciones personales. Viven para manifestar a Cristo donde quiera que vayan. Como declaró Jesús en el Evangelio según Mateo capítulo 5 versículo 16: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Este reflejo no es artificial ni forzado. Brota de una vida transformada, de una intimidad verdadera, de una entrega radical. Los elegidos no predican de Cristo solamente con la boca, lo predican con su vida, con su reacción ante la injusticia, con su ternura ante el débil, con su paciencia ante el conflicto, con su servicio humilde, porque han entendido que el mundo no necesita solo discursos, necesita ejemplos vivos del reino. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 2. Ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos. Reflejar la gloria de Cristo no se trata de exhibirse, sino de desaparecer para que Él sea visto. Por eso los elegidos no buscan reconocimiento, buscan obediencia. No desean los primeros lugares, desean los últimos. No compiten por aplausos, compiten por amar más, servir mejor, cargar al caído y levantar al quebrado. En su forma de hablar, de vivir, de pensar y hasta de sufrir hay algo diferente, hay aroma de Cristo. Como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 15: porque para Dios nosotros somos el grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Los elegidos no necesitan grandes escenarios para reflejar la gloria de Dios. Lo hacen desde sus casas, desde sus trabajos, en la calle, en lo oculto, porque donde ellos están, el ambiente cambia, no por lo que dicen, sino por lo que cargan. Son portadores de una presencia que transforma, de una compasión que sana, de una verdad que libera. Han aprendido a ver a Cristo en cada persona, en cada situación, en cada necesidad. Y por eso no pueden permanecer indiferentes. Su amor no es teórico, es activo. Su fe no es muerta, es encarnada. Su ministerio no es una plataforma, es una vida crucificada y ofrecida en sacrificio vivo. Este reflejo también se manifiesta en la palabra ungida que fluye de sus labios. No hablan por hablar, no improvisan discursos. Lo que dicen está lleno del Espíritu. Tienen palabras que penetran, que sacuden, que despiertan, no porque sean elocuentes, sino porque han sido quebrantados y formados en lo secreto. Su boca no repite frases vacías, declara vida, porque han estado con Dios, y eso se nota. Como los discípulos de Jesús en Hechos capítulo 4 versículo 13, al ver la valentía de Pedro y de Juan, y al darse cuenta de que eran hombres sin estudios ni preparación, se asombraron y reconocieron que habían estado con Jesús. Los elegidos no le temen al rechazo, porque no viven para agradar al mundo. Saben que su mensaje incomoda, que su estilo de vida confronta, que su luz expone, pero no retroceden, porque entienden que fueron puestos como antorchas en medio de la oscuridad. Y aunque el sistema los margine, aunque los hombres los silencien, aunque las puertas se cierren, siguen reflejando la gloria de Cristo, con lágrimas, sí, con luchas, sí, pero también con convicción, con fuego, con propósito. Y este reflejo no es algo temporal, es el resultado de una transformación progresiva, como enseña la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 18. Y todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Cada día los elegidos son moldeados, renovados, purificados, para que Cristo brille más a través de ellos.
Cada caída se convierte en lección. Cada proceso lo lleva a parecerse más al maestro. No buscan impresionar, buscan encarnar. Porque al final esa es la misión de su vida, no predicar una religión, sino manifestar a Cristo. No defender una doctrina, sino encarnar su naturaleza. No simplemente enseñar verdades, sino vivirlas hasta que el mundo vea y diga: Cristo vive en ellos. Eso es lo que los elegidos han comprendido, lo que los mueve, lo que los consume, porque saben que no fueron llamados a existir, sino a brillar. No fueron salvos para sobrevivir, sino para ser instrumentos vivos de la gloria del Cordero. Y eso solo lo viven los verdaderamente escogidos, los que aun en medio de un mundo corrupto no apagan su fuego, los que aun perseguidos siguen proclamando, los que aun heridos siguen sanando, los que aun en silencio siguen reflejando, porque ellos no viven para sí, viven para reflejar al Cristo glorioso. Y eso, mis hermanos, es el mayor honor que puede tener un alma en esta tierra. Oremos, Padre eterno, Dios altísimo, Santo de Israel. Hoy nos postramos ante tu presencia con temor reverente, con el alma rendida y el corazón quebrantado. No venimos con máscaras, ni con excusas, ni con argumentos humanos. Venimos como hijos e hijas que han sido marcados, escogidos, apartados por tu amor soberano. Nos acercamos al trono de la gracia por la sangre preciosa de Jesucristo, sabiendo que sin ti no somos nada y contigo lo somos todo. Oh Señor, gracias por habernos mirado desde la eternidad y habernos elegido cuando aún estábamos perdidos. Gracias por sellarnos con tu Espíritu, por redimirnos con tu sangre, por darnos un nombre nuevo, una identidad celestial, una misión eterna. Gracias porque tu llamado no es frágil ni pasajero, sino firme, glorioso e irrevocable. Hoy oramos para que ese llamado arda más fuerte que nunca dentro de nosotros. Que cada palabra que hemos escuchado, cada verdad que ha sido revelada, no quede como información, sino que se convierta en transformación. Espíritu Santo, enciende en lo más profundo de nuestro ser esa pasión por la santidad, ese fuego por la intercesión, ese anhelo por tu presencia, ese deseo por reflejar tu gloria con cada respiración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que selles en lo más íntimo de nuestro espíritu todo lo que hemos aprendido sobre tu elección. Que no seamos olvidadizos, que no nos desviemos, que no nos duerman las distracciones, que no nos contamine el sistema, que seamos vigilantes, firmes, constantes, enamorados de ti por encima de todo. Señor, fortalece a los que están atravesando pruebas, levanta a los que están en el horno, conforta a los que han sido incomprendidos, sostén a los que participan de tus sufrimientos, y sobre todo haz que de su vida brote un gozo inconmovible, una fe inquebrantable y una obediencia radical. Que seamos de los que escuchan tu voz en lo secreto y que llevemos tu autoridad a lo público, de los que huelen a altar, a cruz, a gloria. Dios de poder, conságranos de nuevo, quita lo que estorba, rompe toda atadura oculta, destruye toda cadena invisible y haznos instrumentos de tu reino. Que cuando hablemos tú hables, que cuando caminemos tú avances, que cuando toquemos tú sanes, que cuando oremos tú te manifiestes. No queremos vivir para impresionar al mundo, queremos vivir para agradarte a ti. Te rogamos, Señor, que si hemos sido elegidos, entonces transfórmanos completamente. No permita que nos conformemos, ni que nos distraigamos, ni que nos corrompamos. Haznos dignos del llamado, haznos siervos fieles, haznos vasos limpios, llenos del aceite de tu Espíritu, preparado para toda buena obra. Y si alguno que está escuchando esta oración duda
de su propósito, de su llamado, de su elección, te ruego en este momento que le revele con poder que no fue un error, que no fue una casualidad, que tú lo viste, lo formaste, lo escogiste, lo formaste, lo escogiste, y que no lo soltarás jamás. Despierta su espíritu, resucita su fe, restaura su fuego y hazlo brillar como lumbrera en medio de la oscuridad. Todo esto te lo pedimos con un clamor profundo desde lo más íntimo de nuestro ser, sabiendo que tú eres el que llama, el que forma, el que levanta, el que unge, el que perfecciona y el que glorifica a sus elegidos. En el nombre glorioso, eterno y supremo de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey. Amén. Si esta palabra estremeció tu interior, si cada frase hizo eco en tu espíritu, si sentiste que el cielo mismo te hablaba al oído, no lo ignores. No fue casualidad que llegaras hasta aquí. No fue un simple video más. Fue un encuentro divino, una cita con tu propósito, una voz del cielo recordándote quién eres y por qué fuiste escogido. No vuelvas a caminar como si fueras uno más. No vuelvas a orar como si no tuvieras herencia. No vuelvas a callar como si tu voz no tuviera peso. Eres un elegido, marcado por la sangre, sellado por el Espíritu, sostenido por la gracia. Y lo que Dios ha depositado en ti, el mundo no podrá apagarlo. Ahora levántate, sacúdete el polvo del alma, abandona el temor, la duda, la culpa. Toma tu cruz y camina con la frente en alto. No porque sea perfecto, sino porque el perfecto vive en ti. Recuerda que hay una asignación sobre tu vida que no puede ser delegada. Hay puertas que solo tú abrirás. Hay personas que solo tú alcanzarás. Hay batalla que solo tú sabrás pelear. Pero no estás solo. El Dios que te eligió también te respaldará. Súplica Sagrada fue hoy el canal por el cual el Señor te habló. Pero la voz que te confrontó no fue humana, fue celestial. Si esta palabra te edificó, compártela. Si te encendió, no la guardes. Sé instrumento para que otros también despierten a su llamado. Este es el tiempo, este es el día, esta es la hora. Los verdaderos elegidos no se esconden, no negocian, no retroceden, hasta que Cristo sea formado en ti, hasta que su gloria brille a través de tu obediencia, hasta que cada rincón de tu vida grite: aquí camina uno que fue escogido por Dios. Que el fuego del Espíritu no se apague, que su presencia te acompañe y que la palabra que hoy te marcó jamás se borre de tu corazón. Nos vemos pronto en la próxima palabra que el cielo traerá para ti. Pero hasta entonces, vive como un elegido, habla como un elegido, ora como un elegido, porque eso es lo que realmente eres.